Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Ingeniería Económica. Vamos a continuar con nuestras breves clases a través de la plataforma de Zoom. Hoy nos toca eh, trabajar un poco sobre lo que son las series uniformes para calcular el valor presente y lo que vamos a llamar recuperación de capital. Eh, el término de serie uniforme, el término de serie eh, en el ámbito de la ingeniería económica es muy similar al término que uno conoce de serie en matemática, pues. De ahí la palabra, pues la palabra de serie. Eh, en el ámbito, digamos, que nos corresponde a nosotros, eh, para tratar de comprender lo que es la serie como tal y por qué uno habla de uniforme, o sea, la uniformidad del mismo. Una serie es realmente eh, Una serie es realmente una forma de pago que yo puedo realizar constante, pero uniformemente en el tiempo. Es decir, por ejemplo, en el área mercantil se le llama rentas. Cuando ustedes firman un contrato para el arrendamiento de una vivienda, entonces en el contrato aparece pues las cláusulas y todo eso, y hay un compromiso de pago los primeros 5 días de cada mes. Cuando se pagan las mensualidades en el colegio de los niños, igualmente también aparece la renta, que nosotros no vamos a llamar renta, sino que nosotros lo vamos a llamar serie. ¿Sí? eh, las pensiones y todo lo que tiene que ver con una serie de pagos que se puedan hacer uniformemente, es decir, si uniformemente implica que sea el mismo pago y cada mes, por ejemplo. ¿Eh? Eso es lo que, para que tengan una idea antes de continuar, por lo que uno llama en el ámbito de la ingeniería económica una serie. ¿Eh? Entonces, ahí hay inicialmente esto surge con lo que uno llama anualidades, pero la palabra anualidad no significa que sea necesariamente anual. ¿Sí? Se utiliza el término anualidad, pero la anualidad puede ser, o sea, los pagos o el compromiso que se haya adquirido puede ser semestral, mensual, ¿sí? Bimestral, semestral, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo, ¿no? Cuando uno lee los problemas o está trabajando y le hablan de anualidades, no podemos vincular la palabra anualidad con año. ¿Ok? Simplemente, pues, un término que se usa el término para no estar hablando siempre que si es de semestre o si es de trimestre o si es mensual, etc. Esa es la idea. Entonces, yo puedo representar, como siempre, un diagrama de tiempo. Yo puedo hacer una representación, un diagrama de tiempo de esa serie que estamos ahorita conociendo. Entonces, parto del año cero. El año cero, acuérdense que es como que hoy, y aquí divido los periodos uno 2 3 4 hasta el enésimo año. En el décimo año o dependiendo como acabamos de explicar anteriormente, si son trimestres o mensuales, etcétera. Bien, y yo tengo que conocer el valor presente, es el valor hoy de un conjunto de pagos que yo hice o de una deuda que he adquirido, etcétera, ¿ah? Con unas determinadas anualidades. O sea, las anualidades en cada uno de los periodos correspondientes. Entonces, yo lo que voy a hacer es mm, escribir, ¿ok? Con la relación P sobre A, conocida ya anteriormente, ¿sí?
sin el uso de la serie, sino la primera relación que nosotros demostramos en el inicio del semestre, tenemos que la anualidad, que antes lo llamamos F, pero aquí lo vamos a llamar la anualidad, ¿eh? 1 más i elevado a la 1, que sería el traer ese valor a hoy, como lo hicimos con la equivalencia de capitales. El siguiente valor sería 1 más i elevado al cuadrado, ¿ok? Porque en transcurrido estamos en el segundo periodo. El tercer periodo, el enésimo periodo, que sería 1 más i elevado a la n, y el periodo anterior, que sería 1 más i a la n menos 1. ¿Ok? Estos serían los valores presentes de cada una de las anualidades que yo voy a ir colocando en un determinado periodo de tiempo. Si yo saco factor común acá y da, porque lo tengo común, obtengo esta expresión, tengo este cociente, tengo estos cocientes que tengo acá, 1 más i a la 1, 1 más i a la 2, 1 más i a la 3, etcétera. Multiplico ambos miembros de esta ecuación, de la ecuación 1,10, que lo identifiqué de esa forma, por el factor 1 más i. Entonces aquí escribo 1 más i, 1 más i, P sobre 1 más i en el lado derecho, ya había sacado factor común a, y entonces este factor lo voy a aumentar en 1, porque estoy multiplicando un producto de potencia igual base, entonces sería 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, etcétera, hasta el último, que sería 1 más i a la n por 1 más i, que finalmente sería 1 más i a la n más 1. Bien, ahora voy a restar, fíjense bien, ahora voy a restar esta expresión en la cual yo he multiplicado por 1 más i, que era 1,11, se le resta la expresión original antes de la multiplicación, que es 1,10. Cuando yo hago la diferencia, tengo el lado izquierdo, el comienzo del 1, de 1,11 menos 1,10, que sería menos p, y aquí voy a hacer las diferencias, así es, 1 más i al cuadrado menos 1 más i, eh, 1 más i al cubo menos 1 menos i al cuadrado, etc. Y así sucesivamente voy trabajando la serie de estos términos. ¿Sí? Eh, si empezamos a revisar cada uno de esos términos, vemos que ahí los términos se van a cancelar. ¿Sí? El 1 más i al cuadrado se va a cancelar con el siguiente término, porque el siguiente término es menos, porque acuérdense que estamos restando los dos. Entonces, se me va a cancelar. El término 1 más i a la 3 también tendrá un opuesto, y se cancela. 1 más i a la 4 y así sucesivamente. Me van a quedar al final dos términos. O sea, me va a quedar el último término que era 1 más i a la n por 1 más i, que viene siendo 1 más i a la n más 1, menos el primer término. Entonces me queda esta diferencia que tengo yo acá. ¿Sí? El lado izquierdo lo puedo simplificar. El lado izquierdo lo puedo simplificar. Saco mínimo como un múltiplo. En el lado izquierdo, 1 más i entre 1 más i me queda 1, menos 1 más i entre 1, me queda 1 más i. Esto lo simplifico también, entonces cancela los 1, me queda menos i. ¿Eh? Y el lado derecho, reescribido a través de la potencia como 1 más i a la n por 1 más i, con el fin de sacar factor común 1 más i. Entonces fíjense que tengo 1 más i en todos los términos tengo 1 más i. Yo puedo sacar factor común o puedo dividir ambos miembros de esa igualdad por 1 más i. Aquí lo que hice fue sacar los factor común en el lado derecho. Entonces lo puedo simplificar esos dos términos, que me va a quedar entonces finalmente P por menos 1. Y aquí calculé el mínimo común múltiplo, que sería 1 más i, ¿eh? Y resuelvo esto que está aquí en este corchete, y finalmente obtengo esto. Entonces tengo este menos 1, multiplico por menos 1 para eliminar este signo, me queda P por I igual, al multiplicar por menos 1 estos cambian de signo, es decir, este 1 va a ser menos y este menos va a ser más, y me queda esta expresión en el corchete. ¿Okay?
me queda esta expresión en el corchete. Y finalmente, como quiero conocer el valor presente, divido entre i, ambos miembros de esa expresión, y obtengo, como pasé ahora, eh, el factor 1 más i por menos 1, ¿eh? Por i, que esta i era que estaba acá multiplicando, ¿eh? Y por 1 más i elevado a la n, y esta ecuación la voy a llamar 1,12. A este factor lo vamos a escribir ya con la notación de la ingeniería económica como P sobre A. ¿Sí? Y lo que está en el corchete, y lo que tenemos en el corchete, ¿eh? En este corchete, es lo que vamos a llamar valor presente en una serie uniforme, ¿no? Este término ya va a aparecer de aquí hasta el final del curso, es muy importante. Hice el esfuerzo por hacer la demostración para no escribir directamente esta expresión sin saber de dónde viene todo este factor. ¿Ok? Entonces ya sabemos, después de esas operaciones matemáticas que logramos hacer anteriormente, que no es nada complicado, llegamos a esta expresión de corchete, que es el valor presente en la serie uniforme. Esto se traduce en que I es la tasa de interés y N es el periodo de tiempo. ¿Ok? Esto me va a permitir a mí conocer en una serie uniforme, ¿ok? En una serie uniforme. ¿Por qué vamos a llamarlo uniforme? Porque las anualidades son las mismas. ¿Ok? Las anualidades son las mismas, haciendo la acotación de que anualidad no necesariamente es anual. ¿Ve? Estos pagos, por decirlo de esa manera, pueden ser semestrales, mensuales, trimestrales, etc. Eso me va a permitir a mí calcular el valor de P. ¿Sí? Bueno, esta expresión se va a calcular con el valor presente en el año cero y posteriormente a partir del primer año, o sea, a partir del el final del primer año y así sucesivamente en el resto de los años. Eso es lo que uno llama una serie uniforme, ¿no? Y vuelvo y repito, ya saben por qué la palabra uniforme, porque las anualidades son las mismas. Bueno, para ilustrar esto, lo mejor que es entender esta situación, lo mejor que hacer un problemita. Aquí les tengo un problema muy vinculado a nuestra área que nos compete como ingeniero. ¿Sí? Y esto quiere decir lo siguiente: el problema nos dice que en una planta cementera requiere el cambio de demanda transportadora de su equipo de manejo de materiales. Toda esa información que está ahí, nosotros ya la tenemos que conocer. Estamos en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito, las plantas cementeras, por supuesto, uno de los activos que tiene son las bandas transportadoras para todo lo que es el manejo de materiales. ¿Sí? Esa planta cementera requiere de un cambio, ¿sí? Por otros bandas que son de tipo carcasa, multicapa, de poliéster, mucho más resistentes, y un tipo de revestimiento altamente resistente a la abrasión. ¿Sí? Bueno, por el mismo transporte y la misma manera como va trabajando el, la planta cementera. Acuérdense que eh, hay un silos donde se almacena el cemento, después el cemento sale y se tienen los agregados, etcétera, y todo eso en gran cantidad se tiene que manejar con banda transportadora. Entonces, fíjense, si la planta está en capacidad de hacer ese cambio por unas bandas multicapa, eso implica un rendimiento adicional, un rendimiento en términos de producción con un incremento de un 20%, ¿eh? Que se va a traducir en un flujo efectivo adicional, o sea, se va a traducir en dinero, pues, de $20,000 al final de cada año. Es decir, el cambio de las bandas transportadoras por eh, carcasas multicapas va a generar un flujo adicional de un 20%. Y eso se va a traducir, repito, en un flujo de dinero
que corresponde a unos 20 mil dólares anuales. Por supuesto, estos son estimados, ¿ok? Esto es un estimado. Es para tener una idea de qué cantidad de dinero tenemos que invertir nosotros en eso. Entonces, eso se va a hacer, el efectivo adicional de 20 mil a cada año durante 5 años. Eso es lo que se espera. En 5 años, por supuesto, ya después del quinto año, a lo mejor ya no va el incremento de flujo de caja ese, que estamos hablando de 20 mil, no el mismo. Si la tasa anual es un 15% anual, ¿cuánto es razonable invertir para el cambio de las manos en cuestión? El día de hoy. Es decir, eh, la junta directiva de la planta habla con los ingenieros consultores y le dice que más o menos cuál es el estimado que ellos tienen que invertir en ese tipo, en esas nuevas bandas para tener un mejor rendimiento en la planta. Ese es el problema. Entonces nosotros necesitamos conocer cuál es el valor presente, y ese valor presente se va a traducir en la inversión que yo tengo que hacer. Entonces, vemos que es una serie porque nosotros estamos estimando 20 mil dólares al año cada final de ese año, durante un periodo de 5 años. O sea, no es un periodo, no es infinito, no es un periodo de 5 años, que más o menos pensando los ingenieros, ¿ve? Haciendo el mantenimiento, por supuesto, a esa multicapa, pero bueno, más o menos ese es el tiempo de vida media debido a la alta abrasión que se tiene en la planta. Entonces, nosotros hacemos un diagrama de flujo de, de la serie. Tenemos que conocer el valor presente hoy y aquí tenemos los distintos valores en los 5 años. Y ese rendimiento del 20%, vuelvo y repito, se traduce en un flujo efectivo de 20 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Fíjense, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa es calcular el valor hoy. ¿Cuánto tengo que invertir hoy? ¿Cuánto tengo que invertir para yo poder hacer el cambio respectivo en las bandas transportadoras? Entonces utilizamos el factor presente de la serie, la expresión SP sobre A, que aquí la tenemos, y simplemente pues un pequeño cálculo que uno hace muy rápidamente con una calculadora. eh, Esto es el efectivo de los 20 mil dólares, y lo que está en el cochete, pues procedo a sustituir los valores. La tasa de interés es un 15% anual, de como estamos trabajando todo en años, no tengo que hacer ningún tipo de conversión, ni la tasa de interés ni el tiempo. Entonces, esto es anual, son 5 años menos 1, usando la expresión anterior, 0,15, 1 más 0,15 elevado a la 5. Por supuesto que este factor que está acá se va a calcular pues con una calculadora científica que ustedes me imagino que pueden usar, o cualquier aplicación que bajen por teléfono, etcétera. Y la cuenta, pues sí hay que practicar un poco, ¿no? Hay que practicar un poco para no hacer eso por paso. Esto se hace una vez. Si uno coloca una calculadora doble paréntesis, coloca 1 más 0,15, el gorrito que es el elevado a la 5 menos 1, divide, abre otro paréntesis, pone 0,15, coloca este factor, cierra el paréntesis, vuelve a cerrar el paréntesis externo, y eso me va a dar 3,3516. Trabajamos con 5 decimales para hacer todo. Siempre vamos a trabajar a partir de ahora con los 5 decimales, y eso me da un monto de inversión de 67 mil dólares, o sea, 67.047 con 43,10 dólares, ¿ve? Que es la inversión que debemos hacer, pues, para hacer el cambio de la banda transportadora y obtener un beneficio adicional, aparte del que ya se tiene, un beneficio adicional de la planta cementera, por eso. ¿Ve? Entonces, bueno, hay otros parámetros más que uno pudiera indicar. Eh, por eso es que es interesante manejar la situación, hacer el estudio
más completo en la área de la ingeniería como tal, ¿no? Aquí tenemos estas estimaciones, como yo los coloco acá. eh, se- Ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo es que $20,000 al año? Bueno, o sea, $20,000 al año, $20,000 al año. Bueno, es un estimado que se hace, se calcula, es un estimado que se calcula que eso da más o menos unos $1,666 por mes. Pero, ¿y por qué? ¿Qué es el criterio que usó el ingeniero? Bueno, con unas cintas que pueden soportar mayor abrasión, el rendimiento de la planta va a incrementarse, ¿no? ¿Mm? Va a incrementarse. Entonces, tenemos que, con esas bandas de poliéster de alta resistencia y toda la característica física de ese material, me va a permitir tener un mejor rendimiento. ¿Sí? Entonces, la descarga y la velocidad va a ser a lo mejor mayor y entonces, bueno, eso voy a producir más cantidad de cemento. ¿Sí? Hay otro parámetro, por supuesto. Yo voy a producir mayor cantidad de cemento, pero que está vinculado con lo que uno llama la demanda, porque si yo no tengo demandante en el asunto, pues entonces no estoy muy bien. ¿Sí? No puedo tener producción y no tengo demanda como tal. Bueno, yo voy a hacer otro problemita, que creo que tenemos tiempo para otro problema. ¿Sí? El ejemplo 2 me dice que una empresa constructora dedicada a movimientos de tierra, obras de vialidad de envergadura, ganó una licitación para la construcción de una autopista de 6 canales. El tiempo de duración de la obra es de 5 años. La gerencia evalúa el alquiler de maquinaria pesada y el costo de alquiler asciende a $3,500 mensuales. Si la tasa de interés es del 8% anual, calcula el costo de alquiler de las maquinarias en un periodo de 5 años, ¿ok? Que es el tiempo que dura el proyecto. Bien, estos son proyectos, ¿ve? Que tienen estimaciones de tiempo, etcétera. Todo lo que es la ingeniería que se debe hacer ahí, la ingeniería conceptual, la ingeniería eh, de diseño, etcétera, ¿no? Todo lo que es la ingeniería de detalle y después la obra, la puesta en obra, pues, como tal, ¿no? Entonces, él decide la dirección decide, bueno, vamos a ver si nosotros alquilamos la máquina porque posiblemente ellos están pensando de esta manera. Ellos se dedican a movimientos de tierra, pero no tienen la suficiente maquinaria, digamos, de ellos propios, sus activos para eso, porque les salió una licitación de gran envergadura, como es una autopista, con las condiciones que hemos visto ahorita ahí. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a investigar, a hacer un estudio sobre si nosotros alquilamos esa maquinaria, cuánto nos sale el costo de la maquinaria en ese periodo. Entonces, si nosotros tenemos que pagar 3,500 mensual, ese es el aproximado que uno hace, ¿no? Se supone que no hay inflación, se supone toda una cantidad de situaciones, digamos, un poco más ideales, ¿no? Eso trae como consecuencia que yo tengo que conocer el costo del alquiler. Fíjense que el costo del alquiler en el periodo de 5 años, que no es el valor presente. Entonces, el costo del alquiler de las maquinarias, yo tengo esta expresión que yo tengo acá, que es el futuro, ¿no? Entonces, el futuro sería la- el valor presente por 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Entonces, como yo voy a hacer pagos mensuales fijos, que son de 3,500, yo por ende tengo ya una serie uniforme. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer rapidito. Aquí esta es la expresión que ya hemos demostrado hace unos minutos atrás, ¿ok? Y esta expresión lo voy a sustituir en la que vimos del valor futuro. Entonces, el P es esto que tengo yo acá, por 1 más i elevado a la n. Entonces, si yo efectúo esta cuenta, 1 más i elevado a la n, con 1 más i elevado a la n, me va a quedar el valor futuro como a por 1 más i a la n menos 1 sobre i. Y ese factor lo vamos a llamar el factor de conocer el futuro
consigo las respectivas anualidades. ¿Sí? Bien, entonces lo que hacemos es sustituir los datos, ¿sí? Hacemos es sustituir los datos, como lo tenemos acá, y sacar esta cuantía que nos da acá, y eso nos da un desembolso de 246.000, 246.000. Fíjense que hay un detalle muy importante que quiero indicar. Son 3.500 mensuales. ¿Ok? Como yo lo tengo en años, ¿ve? Son 3.500 multiplicado por 12 y por esa razón vamos a tener que colocar acá. Esto hay que tener cuidado. 42.000, ¿eh? 42.000 dólares anuales. ¿Ok? Entonces, puede ser que ustedes colocar aquí, bueno, pero ¿por qué no colocó 3.500? Bueno, porque estamos calculando con una tasa de interés del 8% anual en 5 años, y por lo tanto, entonces, estas anualidades lo llevamos a los 3.500 lo multiplicamos por 12. Y eso me da un monto de 246.393 con 24 dólares anuales. Bueno, de acuerdo pues a todo ese proceso de licitación y todo eso, ellos verán, tomarán la decisión de adquirir la maquinaria, que es lo más viable seguramente, porque comprar maquinaria pesada, por supuesto, no va a costar esa cantidad de dinero que son cercanos a 250.000 dólares. Entonces, bueno, con esto dejamos esta breve clase por hoy. Continuaremos en el transcurso de estos días resolviendo este tipo de problemas con este inicio a la serie uniforme. Bueno, esperemos que eh, puedan comprender y entender el inicio de de este nuevo corte. Y bueno, me despido de ustedes eh, y que tengan una feliz noche. Saludos a todos.